Tenemos estos. ¿Qué será esto? No sé. Un ratito, vamos a borrar esto. Ahora sí. Bien, son todos los que han presentado. Veamos cómo lo han resuelto y lo vamos a hacer conmigo, ¿no? No presentó nada. ¿Qué pasa con algunos? Este sí. ¿Qué es esto? Audifin. Presentó como Audifin. Y presentó esto de aquí. ¿Qué es esto? Creo que me presenta otra cosa. A ver. Dictámenes. Lo que habíamos resuelto conmigo era... Clubes, creo. No era la trampa, ¿no? Sí, Vulcana, licenciado. Vulcán, licenciado. Vulcán. ¿Y el que tenían que resolver ustedes es la trampa? Sí. Sí, licenciado. Ok, repasaremos rapidito para que ustedes tengan certeza. ¿Este es el enunciado? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, con fecha 26 de febrero, usted concluye la auditoría de estados financieros de Veloz S.A. Entonces, no es trampa, es Veloz, ¿no? Bueno, este es... ¿Qué pasó? Veloz. Entonces, esta es la empresa Veloz S.A. ¿S.A. o SRL era? SRL. Está bien. Al año 2000. Entonces, 2 meses después, casi 2 meses después, concluyeron el trabajo. Eso es bien importante. Esa es la fecha del dictamen. Con motivo de la operación realizada, la empresa sufrió una demanda, tiene una demanda judicial. Como se prevía en diciembre, ya se sabía en esta fecha, dice, ¿no? Sufrió una demanda, como se prevía en diciembre, la misma dilucidó en los primeros días del mes 2001. Eso quiere decir que, ¿qué norma aplicamos ahí de auditoría? 37. De auditoría.
¿Qué norma de 705. auditoría se aplica? 705. 705. No. A ver, piensen. La 705 es para modificación de dictámenes, pero no sabemos si hay modificación, todavía no. ¿Qué norma se aplica? 40. Tampoco. 560. Ahora sí, estamos hablando de la 560. ¿Ok? ¿Por qué la 560? Explíqueme más o menos. Hechos posteriores. Los hechos posteriores. Bien, del auditor, cuidado. Hay unos hechos posteriores de la contabilidad y hay otros hechos posteriores de auditoría. ¿Cuál es la diferencia? La de contabilidad, ¿cuál es? De hechos posteriores. 10. NIC 10. NIC 10, ok, muy bien. ¿Qué dice la NIC 10? Recuerden nomás, o sea, no hay examen. Ahorita estamos simplemente queriendo buscar en el rincón de su cerebro. ¿Qué dice la NIC 10? Tiene conocimiento de un hecho, debe revelarse en los estados financieros. Depende, hay dos tipos de hechos. Implican Bien. ajuste, sin ajuste, licenciado. Ajá, con ajuste, sin ajuste. Muy bien. Digamos como resumen, ¿no ve? Está bien. ¿Cuándo hay ajuste y cuándo no hay ajuste? Cuando se tiene conocido. En las Cuando ya se tenía los litigios conocimiento del judiciales, hecho, licenciado, entonces sí un implican ajuste. ajuste. Ajá, esto quiere decir que si ya conocíamos que había un problema y que después se ratificó, eso requiere de ajuste. Pero cuando un hecho no se conocía, como el coronavirus, por ejemplo, que recién conocimos en el mes de marzo, no se conocía el hecho. Entonces, eso es pues que al 31 de diciembre del año 2019 no podíamos ajustar porque no conocíamos el hecho, no sabíamos que iba a haber un virus, ¿ves? Que dañaba a la empresa, qué sé yo. Entonces, son hechos que se conocían antes o hechos que no se conocían. Y por lo tanto, cuando no se conocían, se revela. Y cuando se conocía antes, se ajusta. ¿Está bien? Bien. ¿Y la 560, cuál es la diferencia? Porque también es de hechos posteriores, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, es de auditoría, obviamente, pero ¿cuál es en esencia la diferencia? La 560 de auditoría tiene las mismas dos condiciones. ¿No? O sea, quiero decir, unos hechos que se ajustan y otros hechos que no se ajustan. Hasta ahí son igualitos con la NIC 10. Pero la diferencia es que el día que se saca el informe del auditor, ¿cuándo es la fecha, en este caso, de Veloz SRL en que se saca el dictamen del auditor? La fecha en que se emite el informe de auditoría, ¿cuál es? El 26 de febrero. 26 de febrero, ¿ok? 26 de febrero. Eso quiere decir que hasta el 26 de febrero debe coincidir el informe de auditoría con la publicación de los estados financieros. Y hasta esa fecha del 26 de febrero del 2001, la empresa o debe hacer todos los ajustes o debe revelar lo que corresponda según sea el hecho del tipo 1 o hecho del tipo 2. Esa es la diferencia. Entonces, a veces suele haber algunos problemas en que la empresa publica con anticipación, ¿no? Hace la publicación con anticipación y después recién saca el informe de auditoría y hay una brecha. En esa brecha, obviamente, va a haber un problema de dictamen de auditoría, ¿no? ¿Ok? Hay alguien que vamos a eliminar.
A ver, ¿quiénes tienen el micrófono abierto? Era Limber Chacón, ¿no? Bien, entonces esa es la situación. En este caso, ¿qué tipo de hecho es? Hasta aquí, hasta donde hemos visto. ¿Qué tipo de hecho es? ¿Del tipo 1 o del tipo 2? ¿Perdón? 1. O sea, se ajusta. Implica ajuste. Entonces se ajusta. ¿Por qué? Porque al 31 dice, con motivo de una operación realizada el año 2000, ¿no? La empresa sufrió una demanda judicial en su contra, ¿no? Y aquí dice, como se preveía en diciembre del año 2000, ya sabían el problema, ya habían previsto. La misma se dilucidó en los primeros días del mes de febrero del año 2001. O sea, ya conocían el hecho y lo único que han hecho es, en febrero, ya, digamos, a dilucidar. O sea, es un hecho que ya se conocía y que se resolvió. ¿Cómo se resolvió? Por eso dice, fue resuelto por el juez a favor del demandante y condenando a la empresa. La empresa ha sido condenada al pago de 87,000 bolivianos al demandado en bolivianos y de 60,000 por costos del juicio. Ok, total sería, hay un importe de 80 más 20, 147,000. La empresa no registró pasivo alguno, excepto porque, pero expuso el hecho en una nota. Bien, en general, ¿eso está bien o está mal? Porque Está mal. expuso en una nota, reveló. Está bien. Está bien. A ver, Una provisión. habían dos hechos, ¿no es cierto? Estos son hechos del tipo 1 y hechos del tipo 2. Cuando es hechos del tipo 1 requiere de ajuste, cuando es hechos del tipo 2 requiere revelación solamente. En este caso, ¿ha revelado? Sí, lo ha tomado como si fuese hecho del tipo 2 y no ha hecho el ajuste. ¿Está bien o está mal? Está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque debió haber hecho el ajuste, ¿no ve? Debería reconocer un pasivo contingente. Ajá, entonces debía haber aplicado ¿qué NIC? 37. 37. 37. Entonces tenemos dos normas aquí, la NIC 10 y la NIC 37 que deberían ir acompañados para manejar este tema. Y de parte de auditoría, la NIA 560. Son tres normas que tenemos que manejar aquí. ¿De acuerdo? Bien, todos estamos de acuerdo en eso. ¿Aquí tenían un balance general aquí o no? Más o menos ahí Teníamos abajo unos hay datos. datos. Sí. ¿Había datos? A ver, ¿dónde están los datos? Un poco más abajo. Ahí. Ah, ya. ¿Estos asientos estaban en el ejercicio? No. No, licenciado. Ah, ya. Estos eran los datos entonces. Bien. Entonces veamos, ustedes me van a decir si este ejercicio que hizo su compañera o compañero está bien, ¿ok? Veamos. Entonces, ¿qué es lo que hizo bien como asiento? Dice, esto es lo que no hicieron, ¿no es cierto? Asiento no realizado. Sí, total 147,000 contra previsión para contingencias. Al momento de aprobar los estados financieros, antes que gasto, en realidad esta es una pérdida, ¿no? Está bien como concepto general porque la pérdida y el gasto tienen la misma definición. ¿Cuál es en realidad la diferencia? Es que gasto es parte de la operación y pérdida es fuera de la operación, o sea, va a ir abajo.
No va a ir como gasto administrativo ni financiero, son otros gastos, ¿no? O pérdidas. Bien, pero en esencia está bien. Al momento de aprobar los estados financieros, se había realizado una asamblea de socios en la que se resolvió capitalizar la reserva. Ah, ¿había otro caso más? ¿2 eran? Son 3 en realidad. Son 3, dice. Ah, son 3 asientos. Bien. Entonces, vamos al siguiente. El primero está bien, como debería ser, ¿no? Ese es el asiento no realizado. Al momento de aprobar los estados financieros al corte, se había realizado una asamblea de socios en la que se resolvió capitalizar la reserva para revalúo técnico y el ajuste global del patrimonio a esa fecha. Legalmente también se hicieron los trámites necesarios, sin embargo, contablemente no se había efectuado ningún asiento. ¿Teníamos el importe? El importe no está aquí, ¿no? Da los datos ahí en donde dice activo, total activo. Ajá. En los parámetros. Exacto. Esto de aquí, este de aquí. Sí. O sea, era por 70,000. Entonces, lo que no hicieron es registrar los 70,000. ¿Y qué tiene que ver el ajuste global del patrimonio? Ah, y el ajuste global del patrimonio. Los Son dos, los dos, dicen, ¿no? sí. Los dos. Bien, entonces todo eso debía ir a capital. Están 135,000, ese es el otro asiento no registrado, ¿no? Bien, vamos. Sí. Tenía otro problema. En las cuentas por cobrar se incluyen 40,000 de un cliente que, debido a falta de liquidez, ha convocado una junta de acreedores. Actualmente es imposible determinar su probabilidad de cobro. ¿Ok? ¿Qué dicen ustedes? Entonces hacen la previsión para cuentas incobrables, asiento no realizado. ¿No? El asiento no realizado es pérdida en cuentas incobrables contra previsión para cuentas incobrables, 40,000, 40,000. Ok. Vamos. Se pide calcular la materialidad, etc. Identificación del problema. Entonces, reconocer pérdidas al juicio de gestión, pago de demanda por costes. En realidad, el problema es que no reconoció. Ok, la pérdida del juicio. El pago de demanda por costas. No se llaman costos del juicio, costas se llaman. Judicialmente se llaman costas. ¿De acuerdo? Así, ese es el lenguaje de los abogados. Costas, no son costos, son costas. Bien, el problema es, hay una incorrección y desviación de norma. A ver, ¿qué norma? La 10 de hechos ocurridos. Falta, ¿no? ¿Cuál falta aquí? ¿Cuál falta? ¿Qué, Nick? Nick 37. 37, ¿de acuerdo? Entonces, la NIC 37 es de... Provisión. Provisión, Contingentes, activos contingentes y previsiones. contingencias, ¿no? De pasivos, de activos y pasivos contingentes, en este caso de pasivos. Ok. Bien, sigamos. Entonces había una incorrección. 2, error. Error en la registración de la capitalización de las cuentas de reservas de... Ok, no se registró. Porque no hubo error, no se registró simplemente, ¿no? No se registraron, son 2. ¿No? La capitalización de cuentas de reserva por revalúo técnico y cuando dicen las cuentas de reserva, entonces inmediatamente surge el artículo, ¿no? Y cuando ponen el del patrimonio por un monto de bolivianos tanto. Ok, vamos.
que hay una desviación. ¿Qué norma? Ah, no ha puesto norma aquí su compañera. ¿Qué me dice que norma se ha violado? Porque hay desviación, hay violación de norma. ¿Qué norma? NIC 10. No. La NIC 10 de hechos ocurridos después del periodo que se informa. Sí, porque se decidió el 31 de diciembre, cuando han aprobado los estados financieros. Sí. O sea, lo que dicen ustedes es, a ver, su compañera tiene una cuestión aquí, dice. Ah, tu compañera tiene toda la razón, hay un gran problema aquí. Al momento de aprobar los estados financieros, yo tampoco me había fijado eso, pero su compañera nos está dando luces. ¿Qué dice? Al momento de aprobar con corte al 31 de diciembre, se ha realizado una asamblea de socios, ¿Ok? ¿Qué dicen ustedes ahora? Esa palabra, eso que he puesto con rojo es muy importante. Acaba de hacerme despertar su compañera. Discutan, vean, piensen, ¿qué está pasando? Dice que los estados financieros ya han sido aprobados. Si ya están aprobados, ya no se puede modificar. Hay una sola opinión. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué les he dicho que dice la NIA 560? NIA Que son 560. fechas ocurridas entre la fecha de los estados financieros y la fecha de informe de auditoría. No la fecha de estados financieros. A ver, díganme un poquito más precisos respecto a los estados financieros. Entre la fecha de... Cierre. No. Por fecha de aprobación y fecha de entrega del informe. Ahora sí, fecha de aprobación. Eso es lo que dice la NIA 560. Eso es lo que les he dicho, cuidado. Entre el cierre, que ha sido el 31 de diciembre del año 2020, va a haber un periodo de fecha de aprobación y publicación de estados financieros. A ver, esa parte es muy importante. Ahorita con el COVID, algunas empresas tienen graves problemas sobre eso. A ver, vamos a ver por aquí, ¿dónde está? Aquí está. Un segundito, ¿dónde está mi cable? Se está acabando la batería. Ahora sí, ya está. Entonces, decíamos, vamos a buscar aquí palabras claves.
Publicación. Bien, esa es la palabra clave. ¿Dónde está eso? En los párrafos 10 a la 13. Publicación de los estados financieros. Para que sean publicados los estados financieros tienen que ser aprobados. Para que sean aprobados tienen que verse incorporados todos los ajustes. Párrafos 10 al 13. Bien, ¿qué pasa con los hechos posteriores a la fecha del informe de auditoría? El auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos posteriores a la fecha de que ha emitido el informe de auditoría, ¿no? Hay disposiciones reglamentarias que no prohíben ni limitan la aprobación o modificación del auditor. Ok. El auditor puede rectificar su informe de auditoría, etcétera, ¿no? Pero vamos a... bien, en algunas jurisdicciones es posible que las disposiciones legales o reglamentarias o el marco de información financiera aplicable no requieran a la dirección que publique estados financieros modificados. O sea, puede ocurrir que después de la fecha haya un problema. Bien, ahora, la clave aquí es la fecha de publicación de los estados financieros, que coincide con la fecha de aprobación de los estados financieros para ser publicados. Un segundito. Bien, entonces la fecha de publicación es muy importante, ¿no? Y el auditor debe aplicar procedimientos de auditoría hasta esa fecha, ¿sí? Hasta puede poner una nueva fecha. Entonces, es bien importante esto que dice aquí. ¿Cuándo se publican los estados financieros? ¿No? Entonces, inclusive, es más, va a decir aquí en alguna parte, debe coincidir el informe del auditor con la fecha de publicación. Eso es clave para que uno tenga estas consideraciones que estamos queriendo hacer nosotros. Ahora, fíjense el enunciado que tienen ustedes. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Por aquí. He hecho perder. Este es. Ahí estamos. Dice, al momento de aprobar los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2020, del 2020. ¿Eso qué quiere decir? Los estados financieros están preparados al 31 de diciembre del año 2000. ¿Y cuándo es la aprobación? Volvamos al principio. ¿Cuándo es la aprobación? 31 de diciembre. No, la aprobación no puede ser el 21. Ese datito no se aprueba.
la contabilidad se termina el 31 de diciembre y el contador saca sus estados financieros 2 semanas, 3 semanas, un mes después, a veces algunos muchos, 3 meses después, y recién se aprueba. Nunca se aprueba al mismo tiempo que se corta, jamás. No hay junta que se reúna en esa fecha. El Código de Comercio, ¿cuánto tiempo establece? ¿Recuerdan? 90 días. 90 días, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con esas cosas. Por eso les digo, aquí entra todo lo que viene y han aprendido. Código de Comercio establece que los estados financieros máximo deben aprobarse con 90 días después de la fecha de corte. ¿Entienden, no? ¿Hasta qué fecha entonces tendría más o menos? Si fuese el 31 de diciembre, ¿hasta qué fecha tienen plazo? Marzo. Marzo. Hasta marzo, ¿de acuerdo? Que no deben confundir con la fecha de presentación de declaración impositiva. ¿Hasta qué fecha más o menos se acepta el IUE, el pago del IUE, en la declaración del IUE, perdón? 30 de abril. 30 de abril. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El Código de Comercio exige que los estados financieros deben estar aprobados máximo en 90 días. Y impuestos internos para el pago de impuestos acepta 120 días. Esas dos fechas nunca deben confundirse, nunca. En este caso, ¿cuándo han aprobado los estados financieros? Cuando el auditor más o menos ha emitido su dictamen de auditoría, lo cual significa que es el 26 de febrero. El 26 de febrero. Eso quiere decir que el 26 de febrero, al momento, si ustedes quieren, aquí le falta una palabra, el 26 de febrero de 2001, así tal vez debía haber dicho, pero estaba oculto, al momento de aprobar los estados financieros con corte al 31 de diciembre, se había realizado una asamblea de socios en la que se resolvió capitalizar la reserva del revalúo técnico y el ajuste global del patrimonio a esa fecha. A esa fecha. ¿A qué fecha? A esta fecha. Sí. Legalmente se hicieron los trámites, sin embargo, contablemente no se había efectuado ningún asiento. ¿Qué dice? El asiento que no se registró, pero al 31 el 26 de febrero del 2001 no se registró. Ese era un hecho posterior a la fecha de corte. ¿Estamos bien? Porque el corte es 31 de diciembre. Es un hecho posterior a la fecha de corte. ¿Qué tipo de hecho posterior es? ¿El 1 o el 2? 2. 2. Ajá, o sea, eso quiere decir que requiere o no requiere ajuste. No requiere ajuste. No requiere. ¿Por qué? Porque al 31 de diciembre del año 2000 no se sabía pues, que había que capitalizar. Recién se ha aprobado eso el 26 de febrero. ¿Estamos bien? Entonces aquí es no, asiento no registrado el 26 de febrero de 2001. No requiere de ajuste al 31/12 del 2000. ¿Estamos bien? Cuidado, no requiere de ajuste. Es un hecho posterior de tipo 2, por si acaso. Preguntas, por favor, porque aquí le he puesto como que no está registrado, pero es que no tenía por qué estar registrado. ¿Estamos bien? Todos claros, ¿no ven?
Había una pregunta capciosa ahí, porque esta podía ser pregunta de examen, pero cuidado. Bien, el otro era en las cuentas por cobrar, que debido a la falta ha convocado una junta y actualmente es imposible determinar la probabilidad. En ese caso sí, no hay ningún problema. Este es el asiento. Considera los siguientes parámetros y todo. Bien. Identificación del problema, no se capitalizaron, este no es problema. Este no es problema, por si acaso el 2. Ni había que mencionarlo. Bien, vamos al 2. En una cuenta por cobrar no se puede cancelar debido a que aquí es directo. El problema de la auditoría es no se registró la incobrabilidad de bolivianos 40.000. Y esto es, listo, ese es el problema. ¿Ok? Bien. No se registró. ¿Eso qué es? Es una incertidumbre, dice su compañera. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es incertidumbre? ¿Es limitación o es incorrección o desviación? Incertidumbre. O sea, es un problema de que la empresa no registró la previsión para cuentas incobrables. ¿Qué es eso? Incorrección. Incorrección. Eso no es incertidumbre. La incertidumbre son hechos que dependen del futuro y no se sabe qué va a pasar. En este caso ya es, ellos no registraron, o sea, es una incorrección. ¿De acuerdo? Es una incorrección. Entonces, ¿dónde está eso? ¿En qué norma? La NIF 9. NIF 9, ok, puede ser NIF 9. ¿Dónde más? En Bolivia, ¿dónde estaría? Norma contable 1. Ajá, norma contable 1. ¿En qué parte de la norma contable 1? Derechos Párrafo. crediticios contra terceros. Capítulo 2. ¿Estamos bien? Párrafo. ¿Qué párrafo? ¿Quieren verlo? Vamos a ver, pues, ¿por qué no? A ver, voy a buscar hasta en internet ahí, ¿no? Norma contable 1. Norma contable 1. Principios de contabilidad, ahí está. Norma contable 1, principios de contabilidad generalmente aceptados. Ese es, ¿no? Bien, capítulo 1 es este. Vamos, el capítulo no está ahí, no está en el capítulo 1, está en el capítulo 2. Este es el capítulo 2. Bien, ¿qué dice? Derechos crediticios contra terceros. Estamos en el capítulo 2, ¿de acuerdo? Parte en la capítulo 2, 1, 2, contra terceros. 2, y dice la 2A. Ahí está. Los importes a cobrar de deudores que no sean con... ¿Bien? Estamos viendo, ¿ven? Estamos en el capítulo 2, 1, 2A. Entonces nos vamos a eso. Vamos a tomar eso. 1, 2A. Entonces agarramos aquí, párrafo 1, 2A. Ahí está. Ya está. Eso es lo que se ha violado. ¿Entienden lo que se ha violado? Esa es la norma violada. Y también está en la NIF 9. Bien. Entonces continuamos. Ahora, cuantificación de los efectos. Lo del capital no corre, porque eso no tenía que cancelar. Lo del capital no corre, porque es un hecho de tipo 2.
Y en la parte de su evaluación de gastos, ¿era gastos por qué? ¿Recuerdan? El primero. Ah, gasto por contingencias, ¿no? Por contingencias. En este caso era gastos contra. ¿A dónde tenía que ir? Porque todo tiene que ver. Pasivo. Pasivo. Todo débito tiene un abono, ¿no ve? Gastos, cargo aquí, abono a pasivo. Paréntesis, aquí le falta a su compañera 147,000. Eso es. Sí, ahí ha errado, ¿no ve? No se debe ver qué significará esto, pero esto no era lo que teníamos previsto. Bien. Y en el segundo caso había una disminución del activo. No, aquí el problema es, ¿no? La previsión para cuentas incobrables. Bien. ¿Dónde iba a ir? A gasto, ¿cuánto? 40,000. Y activo al haber, paréntesis, 40,000. Caramba. Total, aquí tienen que poner los totales. Total. Total, aquí lo marcaremos así para que se note mejor. Con plomito. Bien, el total es entonces 40,000. Efecto en el pasivo, en el activo, también afecta al pasivo. Suma, y los gastos serían 100 afectados por 187,000. Ese es el resumen. Esto es lo que no se toma en cuenta. Lo que se toma en cuenta son los agregados. Esto es lo que se toma en cuenta, el total. Aquí el dictamen de auditoría va por agregados, por el gran total. Si hubieran varios problemas, es la suma de problemas, no es un problema. Bien, calculamos la materialidad. Han tomado esto. ¿Cómo han visto la materialidad ustedes? ¿Esto está bien? ¿Alguien tiene algún problema? Para no calcular nuevamente, ¿no? Porque eso ya lo saben hacer bien. ¿Era 200,000? ¿Eran 3 millones? ¿Eran 1 millón? ¿Eso está bien? ¿Alguien que me diga? Sí, está bien. Todo está bien. Entonces, prudentemente ha tomado un riesgo, porque obviamente, fíjense, tiene ajustes, entonces la empresa es riesgosa, ¿no ve? Comete errores. Bien, entonces el riesgo le ha bajado a un poco, 2, 3, 2, ok, ponemos eso. Podría ser inclusive, si es que tiene muchos ajustes y es realmente muy riesgosa la empresa, esto puede bajar hasta 3, 0,5, etcétera, ¿no? Hay algo que siempre tienen que esperar, es saber si esta empresa cotiza en bolsa. Esto aquí debería haberse dicho, que no cotiza en bolsa. ¿De acuerdo? O, si ustedes quieren, que no cotiza. Eso es bien importante porque ustedes han tomado aquí los parámetros de no cotiza, ¿no? Rango de materialidad no PIE, eso se llama, no PIE, no empresa pública. Bien. Entonces esos importes están bien. Bueno, ahora, ¿qué tipo de empresa es? No sabemos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es siempre la utilidad, si esto es razonable, 16,000. El segundo va a los ingresos, 77,000. Patrimonio, 35. El tercero es activos, 90,000. ¿Cuál de estos tomarían ustedes? ¿Cuál es el más racional? Obviamente el patrimonio es la última opción, ese habría que tratar de no tomar, pero en última instancia podría ser. Entonces, casi siempre escojan entre los tres, la utilidad, ingresos y el total de activos. ¿Cuál es el más prudente? Ingresos.
Ingresos. Entonces, vamos a tomar a criterio ingresos, parece ser el más racional. Bueno, en la vida real hay muchos datos para ver cuál realmente es. Ahorita no tenemos muchos. ¿Ok? Entonces, ingresos es el que vamos a tener entonces como base. Si es que los 77 son los que vamos a tomar, ahí su compañera había tomado también los 77. Qué bien, entonces hemos coincidido. Derivamos las conclusiones. La opinión es con salvedades. ¿Qué dicen ustedes? ¿El problema total cuánto es? 187,000 es el problema. ¿Es generalizado? Cambia radicalmente las cifras. Ojo, las cifras son estas. Con 187,000 los ingresos van a variar de 3,850,000 y no había sido había sido menos esto. Bien. La utilidad ya no había sido 200,000. La utilidad había sido ¿de cuánto? 3,000, no, 13,000. 13,000, ¿no ve? ¿Hay mucha variación? Sí. ¿Cambia la utilidad? Sí, hay mucho. Ok. A eso se conoce como generalizado, porque ¡pum!, lo voltea. Se dan cuenta, ¿no? Está cambiando la posición, está cambiando los ingresos radicalmente. Pero no nos vamos a desesperar. Eso es sobre la utilidad. ¿Y los ingresos cambiarían sustancialmente con 187,000? Digamos que es 200,000, para que sea más fácil, para que vean mejor. Los ingresos podrían ser 3 millones menos 200,000, 3,650,000, más o menos, ¿no? ¿Eso hace que cambie toda la empresa? Respecto a los ingresos, no tanto, ¿no ve? No. Afecta, por supuesto, pero no es que radicalmente lo cambia. O sea, eso quiere decir que no es generalizado. El total del patrimonio, la empresa se muere si es que los 187,000, aquí el patrimonio no había sido de 1,175,000, le quitamos 187,000, había sido de 990 y tantos mil. Si se quitan esto, 187, el patrimonio va a ser menos estos gastos, ¿no ve? ¿Le afecta? Le afecta. ¿Cambia radicalmente la empresa? Podría ser, pero en el patrimonio baja 900,000. Va a descontentar a muchos, pero ahí está. Y respecto a los activos no habían sido 4,500,000, sino los activos habían sido, por decir, 4,300,000. ¿Cambia radicalmente? El único que cambia radicalmente es la utilidad antes de impuestos. Ahora es cuestión de ustedes decir si es o no generalizado. Pareciera ser que no es, está a punto de ser generalizado, pero tampoco es generalizado. Por lo tanto, le vamos a aceptar a su compañera de que la opinión va a ser con salvedad. ¿Ok? Pero casi esta empresa está a punto de tener problemas generalizados, que le haya cambiado radicalmente la situación financiera y radicalmente también le ha cambiado los resultados. Le ha cambiado mucho a la utilidad antes de impuestos. Bien. Entonces veamos su dictamen. A los socios de la sociedad, opinión con salvedades, perfecto. Fundamentos de la opinión con salvedades, perfecto. Responsabilidad de la administración, todo eso está bien. Del auditor también. Eso ya es casi estándar, hay que tener cuidado, sí, pero es casi estándar. Y y firmado, perfecto. Y la fecha es 13 de octubre. ¿Cuándo es la fecha? 26 de febrero. 26 ¿recuerdan? Al principio es lo primero que aparece. La fecha es 26 de febrero del 2001. Bien, entonces esto está mal.
La fecha es 26 de febrero. Por eso se pone eso, por eso la NIA 560, cuidado, de 2001. Esa es la fecha. Esa es la fecha. Cuidado con estas cosas, no se equivoquen en los exámenes. Bien, vamos arriba. Vamos a ver si está bien redactada la opinión. Claro, ya sabemos que es opinión con salvedades, pero dice, excepto por los posibles efectos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien o está mal? Eso es lo que ha hecho su compañera. ¿Está bien o está mal? Eso les he recalcado la anterior clase. Está bien. Su compañera dice que está bien. ¿Qué dicen los demás? No, licenciado. No, tenía que ser por los efectos. Los efectos. Ah. Es excepto por los efectos. Esta palabra no va. ¿Cuándo se pone esos posibles efectos? Cuando hay incertidumbre. Limitación. Cuando hay limitación y cuando hay incertidumbre. ¿Y aquí qué hubo? A ver, veamos qué es lo que han definido ustedes. Aquí hay, el problema es incorrección. El problema es incorrección. Hay tres problemas: incorrección, limitación, incertidumbre. Cuando hay limitación es por los posibles efectos. Cuando hay incorrección es por los efectos. ¿Estamos bien? Cuidado, por eso les digo. Miren los ejemplos, están en las NIAs. Pero bueno, digamos, esta palabra está mal. Es excepto por los efectos del hecho que se describe en el párrafo fundamentos de la opinión con salvedades. Los estados financieros adjuntan, presentan. Por eso tienen que tomar los ejemplos que están en la NIA 705. Ahí están los ejemplos. Miren, revisen cuándo se emplea una palabra, cuándo se emplea otra, etc. Así como sus resultados y sus flujos de conformidad con normas de contabilidad tratadas en Bolivia. En Bolivia, eso se pone. ¿Ya? O de acuerdo con NIF, que ya es general. Había dos problemas, ¿no es cierto? Son dos los problemas. Uno es su evaluación de gastos por contingencias y previsión para cuentas incobrables. Antes de que nos salgamos, cuidado. Ahora me tienen que hacer los ejercicios, todos los ejercicios que están en ARENS, todos los ejercicios que están en ARENS, de dictámenes. Todos los ejercicios que están en ARENS, solo lo tienen que hacer con la nueva norma, no con las antiguas, porque en ARENS está de acuerdo con las antiguas. No, solo toman los ejercicios y los resuelven con estas nuevas normas, las 700, 705, etcétera, etcétera. Lo último que estamos aplicando, como estamos viendo ahorita en el dictamen. Con las últimas normas, no quiero con las normas antiguas que tiene ARENS, pero los ejercicios son válidos. ¿De acuerdo? Los ejercicios son válidos. Toditos los ejercicios los tienen que resolver. Y esos me los van a entregar. Todos los ejercicios de dictámenes de ARENS. Vamos. Eran dos problemas, decíamos, ¿no? Uno era el asunto de los juicios, la previsión para cuentas, más bien, el juicio, que era una contingencia, y la previsión para cuentas incobrables. Dos problemas. Vamos a ver cómo ha redactado. La dirección no ha registrado el gasto por el juicio perdido por un total de 147,000. Asimismo, la capitalización de cuentas de reserva. No, aquí no se juntan los problemas, aquí se separan los problemas. Entonces es así. La dirección no ha registrado, es cierto, está bien. Cuando hagan la redacción de un punto de dictamen, de frente se entra en primera instancia. O sea, tiene tres componentes. El problema, hay que describir de frente el problema. Segundo, el criterio. Y tercero, el efecto. Aquí tiene que tener, entonces, nunca se olvide,
el problema, ahorita les voy a mostrar el problema de frente se pone. No hicieron tal cosa, eso es. No registraron tal cosa, sí, el problema. Segundo, el criterio que dice la norma. ¿De acuerdo? La norma dice tal cosa, por eso se equivocaron. Y finalmente, el efecto. ¿Veamos? Veamos. Vamos a la NIA 705. Aquí está. Bien, opiniones modificadas. Vamos a ver los ejemplos. Les voy a mostrar las tres partes. A ver, aquí hay uno, ejemplo 1. Aquí está el ejemplo 1, ¿no? ¿Es el ejemplo 1? Sí, es con salvedades debido a incorrección. Ese es el que estamos tomando. Veamos, fíjense. La dirección no ha registrado las existencias, ese es el problema. ¡Pum! Es lo primero que tira. Eso les digo, el problema. ¿De acuerdo? Eso debe ser siempre así, como tal. Bien. O las existencias de la sociedad reflejan el estado de situación tanto, está queriendo dimensionar. La dirección o la gerencia no ha registrado las existencias al costo mercado, el menor o valor neto de realización, ¿no? Sino que refleja únicamente el costo. Segundo, aquí está. El criterio, eso es incumplimiento de la NIF tantos. Bueno, eso es. De acuerdo con las NIF, debería ser tanto. Es la segunda parte. Por lo tanto, la tercera es el efecto. Si hubieras valorado las existencias, entonces hubieras registrado tanto el importe, tanto el otro importe, y hubieran quedado sobrevaluados tanto en importe. Son tres componentes, repito. Primero se lanza el problema, la dirección no ha registrado. Segundo, se dice, se ha incumplido con la NIF tantos. Segundo. Y tercero, se pone el efecto. Por ese motivo está subvaluado el activo, el pasivo, los ingresos, los gastos, no sé qué, por eso. ¿Estamos bien? Tiene este párrafo tres componentes, problema por problema. ¿Entendieron? Entonces, ¿cómo debería ser aquí? Primer problema, lanzaremos el problema. Así tiene que armarse, lo que estoy poniendo aquí con rojito. Primero se lanza el problema. Entonces decimos, la dirección no ha registrado el gasto por el juicio perdido por un total de 147,000. La gente no sabe cuál es el juicio, ¿no? Entonces la dirección no ha registrado gastos, ¿no? De un juicio que está bien, que fue perdido. De un juicio que fue perdido por un total de 147,000, ¿sí? Que incluye costas. Punto. Ya está. Ese es el problema. Puede mejorar la redacción, que sea. Segundo, ahora viene el criterio. ¿Sí? Las normas, ¿sí? Según, si ustedes quieren, según la norma internacional de información financiera, NIC 37, ¿sí? Las contingencias se registran con base en su probabilidad. Punto. Si ustedes quieren, le ponen ahí. Ya han puesto el criterio para que el cliente no reniegue y diga, el auditor me ha dicho. No, no es problema del auditor, no es criterio del auditor, es un problema de la norma. Ellos han violado una norma, eso hay que ponérselos. Y finalmente, ¿qué vamos a decir? El efecto, ¿no? Fruto de esto, ¿qué ha sido afectado?
Y eso estaba arriba. Fruto de eso, ¿qué pasó? Aquí está, ¿no? Esta era. Fruto de eso, ¿qué quedó? Sí, los activos estaban sobrevaluados en 40.000 y los gastos subvaluados en 40.000. Bien, ¿no? Entonces, eso tenemos que reflejar y decir, ¿sí? De registrarse este ajuste, coma, los gastos aumentarían en bolivianos 40.000 y los activos, ¿no? Disminuirían en el mismo importe. Ya está. Eso es. Nunca se olviden. Ponen el problema, ponen el criterio y ¡pum! El efecto. Ahora vamos al segundo problema, porque dice opinión con salvedades, no es una. Eso quiere decir que son varias salvedades. Bueno, en este caso, 2 salvedades. ¿De acuerdo? La reserva por revalúo técnico no tenía nada que ver. El segundo era... el segundo era el... no, esto es cuentas incobrables, ¿no? Esto era... estoy mal. Esto es para el segundo, ya me he ido al segundo directo, ¿no? Segunda base de su probabilidad de registrarse esta contingencia. Caramba, ¿qué pasa con las mayúsculas? De registrarse esta contingencia, porque eso lo establece la NIC, ¿no ve? ¿De acuerdo? Bien, de registrarse esta contingencia, ¿qué es lo que estaría pasando? Ahí arriba estaba. Los gastos aumentarían en tanto y los pasivos también. Entonces podemos poner en uno solo, ¿no? Tanto los gastos como los pasivos aumentarían en bolivianos. ¿Cuánto era? ¿70.000? 147.000. En ese importe. Sabemos cuál es el importe. Ahí ya estaba. ¿Estamos bien? Ahora, vamos al segundo problema, ¿no? La dirección o la empresa, ¿no es cierto?, no ha registrado pérdidas por incobrabilidad por un importe de directo es el problema. ¿Sí? 40.000 era, ¿no? De bolivianos, 40.000. ¿Está bien? 40.000. Ahora, ponen las normas, la norma de contabilidad, la norma de contabilidad 1, NC1, ¿sí? Establece que si ustedes quieren copian la norma, porque por ahí lo teníamos, ¿no ven? ¿Dónde estaba la norma? Si quieren lo copian parte de la norma, que estaba creo por aquí. ¿Qué decía la norma? Aquí abajito estaba. Ahí está. Si quieren lo copian. Miren, lo estoy copiando. También es una forma de salvar la redacción. ¿Dónde estaba lo que estamos haciendo? ¿Este es? No. ¿Dónde está lo que estamos haciendo? ¿Este es? No. Se perder.
Este debe ser. Este aquí bajito debe ser. No. Hemos hecho perder lo que estamos haciendo. No. Ese es, ¿no ve? Estoy copiando, ¿recuerdan? He copiado. Entonces, establece que, miren lo que estoy poniendo. ¿Qué establece? Pucha, ¿qué pasó? A ver. No me ha copiado, creo. No me ha copiado lo que decía aquí. Bien, a ver, lo voy a poner en otro lugarcito porque parece que no me quiere agarrar bien. Ahora sí. Ahora sí. Está bien, agarró ahora. Bien. Copiar y lo ponemos nomás en nuestro documento que estamos haciendo. Establece que pegado especial, texto sin formato. Y ya está. Establece que los importes, copia textual de la norma, ¿se han fijado? A cobrar de deudores que no sean considerados realizables deben constituir una reserva para previsión para quebrantos. Punto. Eso es lo que dice la norma. Bien, ahora vamos al siguiente y decimos, de registrarse este ajuste, los gastos aumentarían en 40,000, los activos disminuirían en el mismo importe. ¿Entendieron? Y ya está. Es todo. Nunca se olviden. Se pone el problema, se pone el criterio, se pone el efecto. Entonces, ahí está. Y ese es el otro párrafo adicional. Ya está. Ahí se acabó. Ya hemos terminado. ¿Preguntas? Preguntas. Ahí se los he hecho bonito. Guardar como. Aquí le voy a poner solución. Solución correcta. Caso que era Veloz del Sur, ¿qué era? Veloz SRL. Veloz. La trampa. No era la trampa. Era esa. Veloz, ese es el caso Veloz, ¿no ve? Guardar. Sí. Listo, eso es todo, señores. Seguimos haciendo. Tienen todos los ejercicios. Vamos a seguir resolviendo ejercicios, pero ya están entendiendo cómo se hace, ¿no? Ven que resolviendo las prácticas uno de poquito aprende más, ¿no? Y así. Pero uno de los problemas es que ustedes deben saber todo. Código de comercio, leyes, cuestiones de impuestos, normas contables, todo lo tienen que repasar. En dictámenes es todo lo que han aprendido en estos años. Todas las materias se involucran. El caso puede ser de un banco, de una minera, lo que sea. Pero así es. Felizmente, así es. Para eso han estudiado tanto. Bien, este ejercicio entonces se los paso, ¿ya? Yo los tengo que dejar. Nos vemos en el día lunes. Que estén bien. Gracias. Licenciado. Hasta Sí. luego, licenciado. Buen día, licenciado. Disculpe, los ejercicios de Arens, ¿para cuándo tenemos que presentarlo? Para el